nuevamente al hermano José Borges. La semana pasada estuvimos hablando de la Parashá Vayishlach y estuvimos hablando varios eventos en la vida de Jacob y hablamos de Jacob cuando se encuentra con el ángel de Jehová, de Yahweh, y que él tiene la pelea, la gran batalla con él, y vemos que él pelea con el ángel de Yahweh hasta la mañana. Y dice la escritura que él es bendecido. También vimos el concepto de los dos campamentos divididos por Jacob y la relación y el paralelismo que tienen con el reino dividido del reino del norte y reino del sur. También hablamos un poco de la problemática que él tenía con Labán, que tuvo con Labán, y el encuentro con Esaú. No entramos en muchos detalles porque el tiempo pues no se va muy rápido. Pero hoy vamos a comenzar otra porción de la escritura que tiene mucha importancia también y mucha profecía en sus letras y en sus escrituras. La parashá que nos toca en esta semana se titula o se llama Parashá Vayeshev, y él habitó. Y vamos a estar hablando en la porción de Génesis o Bereshit del capítulo 37, versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. La Haftorah se va a encontrar en el libro de Amós, capítulo 2, versículo 6 al 3:8. Vamos a comenzar entonces con la escritura porque hoy vamos a hablar de la historia de José y el paralelismo que hay entre José y Yeshua en cuanto a su hablando del evento profético y del paralelismo de José y Yeshua, como enseñándonos a nosotros que las escrituras siempre van a estar conectadas. Las escrituras no están desconectadas, sino que el antiguo pacto con el nuevo pacto renovado está todo conectado con la escritura, y por eso es que es necesario estudiar el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto para poder entender el pacto renovado y el por qué el Eterno tiene que hacer un nuevo pacto o renovar el pacto que había hecho con su pueblo en el monte Sinaí, y por qué tiene que renovarlo y qué era lo que había pasado. Pero todas esas contestaciones a todas esas preguntas o a esas muchas veces escrituras que leemos y no podemos entender y no entendemos el contexto, podemos encontrar las respuestas a todas esas preguntas y dudas que tenemos en nuestras mentes, y a veces preguntamos por qué sucedió esto, por qué en el antiguo pacto se habla de esta manera, por qué en el nuevo pacto renovado se habla de esta manera, y todo está conectado. Por hoy vamos a comenzar entonces con el capítulo 37, versículo 1, y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 37 de Génesis, y vamos a hablar nuevamente del paralelismo que hay entre José, Yosef y Yeshua. Es imaginable el ver tanto comparación y paralelismo que hay entre José y Yeshua. El versículo 1 del capítulo 37 de Génesis lee de la siguiente manera. Dice: y Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán o de Canaán. En la parashá anterior hablamos que el Eterno tiene que hablar con Jacob y decirle que regresara a la tierra de Canaán y que dejara Babilonia, porque él tenía un plan para él en esa tierra. El versículo 2 continúa hablando y diciendo: esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Joseph atendía a los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bila y de Silpa, esposas de su padre. Y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. Y sucede que Israel amaba a Jacob, más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica ornamental. Versículo 4.
Y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. El 5. Una vez Joseph tuvo un sueño y vemos que dice, y que los contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Y el versículo 6 les dice, les dijo, oigan este sueño que tuve. Entonces es cuando José comienza a hablar con sus hermanos y a contarle los sueños que había tenido. Y vemos que pues, el primer sueño tiene que ver con los, en versículo 9 dice, tuvo otro sueño. El primer sueño en el versículo 7 dice, nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor mío y se postraron. Ese fue el primer sueño que tuvo José. Y más por ese sueño los hermanos lo odiaron, porque sus hermanos en el versículo 8 responden diciendo, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros, que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía por su sueño. Entonces, el segundo sueño en el versículo 9 lee de la siguiente manera. Acuérdense que ya Jacob, Israel, ya tenía preferencia sobre José. Vamos a ver por qué esa preferencia. Y por esa preferencia y por hacerle la túnica de colores, los hermanos lo odiaron más. Esto tiene que ver con la cultura del pueblo de Israel, porque Rubén era el primogénito. El primogénito era el que tenía que recibir estos regalos. Pero sigamos entonces, porque el Eterno tenía un plan con José. El versículo 9 del capítulo 37 de Génesis lee, tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. ¿Por qué contárselo a sus hermanos cuando ya sus hermanos lo estaban odiando? Pero dice, diciendo, miren, he tenido otro sueño y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y el versículo 10 dice, cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueños es ese que has tenido? ¿Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti? El 11, así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. Entonces estamos viendo una parashá donde José, el penúltimo hijo, el hijo número 11, pues después nace Benjamín, tiene unos sueños y ya pues había una fricción entre sus hermanos en contra de José por el amor que Jacob le tenía a José. Acuérdense, Jacob, al principio leímos que decía Jacob, después dice Israel, porque en el capítulo, la semana pasada, estuvimos hablando sobre los nombres que habían sido cambiados a Jacob, a Israel, y el propósito por el que había sido cambiado. Y estamos hablando de que el Eterno estaba comenzando una nueva nación llamada Israel, una nación que es del Eterno. Como dije anteriormente, no es la nación que existe hoy, es la nación de Israel que el Eterno va a levantar ese reino, es aquellos que están en obediencia a la Torah, que creen en un solo Elohim y que creen que Yeshua es el Mashiach. Entonces, vemos que aquí los hermanos lo odian tanto que vemos en la historia que hasta lo tiran en una cisterna y luego lo venden como esclavo. Pero entonces, hay que entender algo bien importante en las escrituras. Cuando leemos a Eclesiastés 1.9, Eclesiastés 1.9 nos dice algo bien interesante, que dice que ¿qué es lo que fue? Dice lo mismo que será, que no hay nada nuevo. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, tenemos que estudiar las escrituras como fueran circular, no lineales. ¿Por qué circular? Porque lo que se ha escrito en el antiguo pacto tiene una manifestación continua
hasta los últimos tiempos. Por eso es que muchas personas no pueden entender el camino de regreso a la Torá, porque leen las escrituras lineal y creen, ok, ya eso pasó, ya no va a pasar luego, y que ya lo que fue escrito en el antiguo pacto ya no es efectivo en nuestros tiempos. Eso es lo que dicen muchos, en muchas denominaciones protestantes, que dicen que la Torá fue abolida, la ley fue abolida, porque para ellos la ley es algo que es pesado, mientras que para nosotros la ley es delicia. ¿Por qué? Porque en ella comprendemos y entendemos quién es el Eterno y lo que Él requiere de nosotros. Entonces, existen varios paralelismos que hay entre José y Yeshua. Y los paralelismos se encuentran en las escrituras y vamos a ir poquito a poco. A lo mejor no podamos cubrirlas todas en este video, pero trataremos de darle la información según vayamos estudiando. El primer paralelismo que hay, que se encuentra entre José y Yeshua, era que José era pastor, como leímos en el capítulo 37, versículo 2, y dice, esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Joseph atendía los rebaños con sus hermanos. José, él era un pastor de ovejas. Ahora veamos entonces qué nos dice capítulo Juan 10, leamos 10 del 1 al 18. Juan 10 del 1 al 18. Y dice en Juan 10, perdón, déjenme ir al capítulo 10. Ok, ahora estamos. Juan 10 del 1 al 18. Y él dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el del corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, el que entra por esa puerta es oveja de ese pastor. Versículo 3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ok? Entonces, el versículo 11 del capítulo 10 de Juan, para no leer todos los capítulos, dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vemos ya un paralelismo de que José era pastor y Yeshua es el buen pastor. Otro paralelismo que podemos encontrar en esta parashá o en esta porción es que Josué fue el hijo amado de Jacob. Y eso lo vemos en el versículo del 3 al 4 del capítulo 37 de Génesis. Dice, sucede que Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Entonces vemos que él era el hijo amado de Jacob. Pues entonces vayamos al capítulo 11 de Juan y veamos lo que dice la escritura sobre Yeshua. Entonces dice el versículo 14 del capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las ovejas me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, como hacía José, él ponía su vida por sus ovejas. Entonces, también, si vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 17, entonces aquí vamos a ver que Yeshua entonces es el amado del Padre. Y dice el versículo 17, capítulo
3 de Mateo. Dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Nuevamente, aquí vemos a Jacob, Israel, como padre, y dice que amaba más a José. Y aquí vemos a nuestro Padre eterno que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Ok? So ya estamos viendo dos paralelismos o que se entrelazan la figura de José con la figura de Yeshua. ¿Ok? Nada en las escrituras es coincidencia. Nada en las escrituras es coincidencia, sino que todo el plan de Yahweh, todo lo que fue escrito desde Génesis hasta Revelaciones, todo está entrelazado, todo está conectado con cada versículo, cada verso. Entonces, continuamos. José vistió una túnica, y lo leímos en el 37:3, que le dijo, y le había hecho una túnica ornamental, o una túnica de colores. Ahora bien, veamos entonces a Lucas capítulo 23, el versículo 11. Lucas 23, capítulo 11. Y vamos a ver qué dice. José vistió una túnica, que fue la que los romanos disputaron por ella. En Lucas 23:11 dice, mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Nuevamente, Jacob le pone una túnica a su hijo José, y aquí a Yeshua, antes de ser crucificado, le ponen una túnica. Pero ¿qué nos dice entonces el libro de Revelaciones, capítulo 4, versículo 3? Capítulo 4, versículo 3 de Revelaciones. ¿Ok? Versículo 3 del capítulo 4 de Revelaciones o Apocalipsis dice, y el que estaba sentado era, al parecer, a una piedra de jaspe y de sardío, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a una esmeralda. ¿Okay? Entonces, vemos que también él volverá a adornarse con gloria nuevamente, porque dice aquí, el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, un arco celeste semejante en el aspecto a la esmeralda. Entonces estamos viendo que Jacob viste a su hijo con una túnica de colores, y aquí nos está diciendo en Revelaciones que el Eterno se va a vestir nuevamente con gloria y mucha honra. ¿Ok? Entonces, hasta ahora estamos viendo un paralelismo que se encuentra José y Yeshua. Cuando leemos la historia de José, estamos viendo una profecía que se iba a cumplir en Yeshua. Ya vemos que él es llamado pastor, Yeshua es llamado el buen pastor. José era el hijo amado de Jacob, Yeshua era el hijo amado de su padre, el Padre Celestial. José vistió una túnica, Yeshua le pusieron una túnica, pero luego al final vestirá en gloria. ¿Okay? Otro paralelismo que podemos encontrar, que también se ve en Yeshua, y hasta el día de hoy se está viendo esa acción en contra de Yeshua. Los hermanos odiaban a José, como leímos en el versículo 4 del capítulo de Génesis 37, que dice, y cuando sus hermanos lo notaron
que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Ahora bien, vamos entonces al capítulo 7 de Juan, donde vamos a ver el paralelismo de ese odio de los hijos, de los hermanos de José, el odio de los hermanos de Yeshua hacia él. El capítulo 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Estamos hablando entonces que el pueblo judío odió a Yeshua hasta el punto de que lo crucificaron, lo mandaron a que lo mataran. Y vemos entonces que en el 7:7, por eso dice, dícele entonces Yeshua: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Cuando vemos la historia de Jacob y los hijos, José y sus hermanos, vemos que José siempre le iba a decir a su padre las cosas malas que estaban haciendo sus hermanos. Lo mismo hizo Yeshua mientras estuvo enseñando en la tierra. Él enseñó a los fariseos, él enseñó a los escribas, a los saduceos, lo mal que se estaban portando, que ellos iban en contra de la Torá. Ellos habían cambiado los mandamientos. Ellos lo que hacían una exigencia que ellos mismos no podían cumplir. Y esa era la problemática que se encontraba Yeshua en esos tiempos, de que sus propios hermanos judíos no lo aceptaban, lo odiaban. Lo odiaron tanto que lo llevaron hasta la muerte en el madero. Continuamos entonces viendo ese paralelismo que se encuentra en José y Yeshua como un evento profético en el tiempo de José para el tiempo que entonces Yeshua. El otro paralelismo dice: José soñó acerca de su futura gloria. Y lo leímos en el versículo 6 al 10. Habla de los manojos en el campo, que los otros se prostraron a adorarle, la luna, el sol, las estrellas, y vemos que el papá se enoja porque le dice que en el versículo 9 dice: miren, he tenido un sueño y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se habían postrado ante él. Entonces vemos nuevamente que José estaba hablando de su gloria futura cuando él llegaría a ser el gobernador de Egipto, al poderle, diríamos, transmitir los sueños que el faraón tuvo, enseñarle el significado de cada uno de esos sueños. Y por ende, él llega a ser el segundo más poderoso en el imperio egipcio. Entonces, José soñó con esa gloria. A lo mejor en ese momento él no entendía lo que el Eterno estaba haciendo por él. Pero si entonces nos vamos a Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículo 64, ¿ok? El 26, capítulo 26, versículo 64 dice: Yeshua les dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Eterno y que viene en las nubes del cielo. Yeshua le está diciendo a los que estaba hablando en ese momento, estaba hablando delante del Sanedrín y le estaba diciendo, dice: tú lo has dicho, porque estaba hablando aquí
cuando estaba al frente del Sanedrín. Vamos a leer el versículo 59 de capítulo 26 de Mateo, y ahí vamos a ver lo que estaba pasando. Dice, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falsos testimonios contra Yeshua para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postrera vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días rectificarlo. Y se levantó el pontífice y dijo, el sumo sacerdote, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el eterno viviente que nos diga si eres el Mesías, el Hijo del Eterno. Yeshua les dijo, tú lo has dicho. Estaba diciendo, ustedes están diciendo lo correcto. Y aún os digo, estaba diciendo, aún te digo más, que llegará la hora que van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de su Padre. Wow, aquí Yeshua estaba hablando de su posición futura, que iba a ser glorificado una vez que fuese crucificado y resucitara. Él iba a sentarse entonces nuevamente a la diestra del Padre y recibir la gloria que antes había tenido. Entonces vemos que cada uno de ellos, José, profetiza o habla acerca o sueña acerca de su futuro. Yeshua también se lo dice a los fariseos de aquel tiempo, a los sumos sacerdotes, a aquellos líderes religiosos que estaban buscando para que donde Yeshua podía fallar en contra de la Torá. Qué interesante que nadie pudo encontrar nada en contra de Yeshua, porque Yeshua siempre se mantuvo en los parámetros y en la obediencia al Padre y a la Torá y a los profetas. Entonces vemos que Él es un ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos caminando en obediencia al Padre, en obediencia a la Torá, para que podamos vivir una vida con éxito. Y no solo eso, vamos a tener una gloria que se nos ha ofrecido para un tiempo venidero. La gloria sea para el Padre. Entonces, vemos que José sueña con su gloria futura y al igual también lo hace Yeshua. Otro paralelismo que hay, Josué fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Y lo leímos en el 14, versículo 14 del capítulo 37 de Génesis. Dice, y él le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón y después dice, cuando llegó a Siquén, un hombre le contó vagando por los campos que él, si buscaba a sus hermanos y los hermanos se habían ido de Shechem para otro lugar y su hermano lo encontró en Dotán. Estos dos lugares significan dos cosas también en la Torá, bien importantes en la vida del hombre. Pero no quiero entrar en ello porque estamos hablando del paralelismo. Entonces, ¿qué pasó con Yeshua entonces? Si vamos entonces a Juan, capítulo 7, versículos 30 al 32. 7, del 30 al 32. Veamos lo que dice la escritura. Dice, entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Mesías, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Entonces estamos viendo el 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Entonces, estamos viendo que los hermanos, Jacob envía a su hijo José para chequear a sus hermanos. ¿Ok? Entonces, vemos que, vayamos a Juan 3,
16, 17, perdón. Juan 3, del 16 al 17. Aquí es donde vamos a encontrar esa escritura. Perdonen, esa no era la escritura. La escritura es Juan 3, capítulo 3, 16 al 17. Ahora se dice, porque de tal manera amó el Eterno al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo. Ahora esa es la escritura que estaba buscando. Ahora vemos que según Jacob envió a José para ver lo que estaban haciendo sus hermanos, de esa misma manera Yeshua fue enviado por el Padre en una misión igual para ver qué estaba pasando y para que viniera entonces a salvar al mundo por él. Pero vamos a seguir hablando de otro paralelismo para que así tengamos una idea mejor de cómo la profecía y cómo el antiguo pacto es conectado con el pacto renovado. Continuamos entonces hablando de los paralelismos que hay entre José y Yeshua. Ahora vayamos entonces a otro paralelismo, que es cuando los hermanos de José conspiran contra él. Y eso se encuentra entonces en el versículo 18 del capítulo 37 de Génesis. Y dice, ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos conspiraron para matarlo. Yeshua también fue lo mismo, le pasó a Yeshua lo mismo. Los hermanos de él, los judíos, conspiraron en matarlo. Ahora vamos a leer entonces la escritura que leímos anteriormente, Juan 7, versículo 30 al 32, que dice, entonces procuraban aprenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Mesías, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Entonces vemos que también el pueblo de judíos, especialmente los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos, querían aprender a Yeshua porque la fama de Yeshua crecía cada día más, como está creciendo en el día de hoy. La fama de nuestro Yeshua sigue creciendo más y más y más. Y hoy podemos entender la escritura que decía que por parte estábamos vendados nuestros ojos, que por parte estábamos ciegos, pero que ahora podemos ver las escrituras en su contexto. Y yo le doy gracias al Eterno porque yo soy parte de esos huesos secos que habla capítulo 37 de Ezequiel, que estamos siendo levantados para que ese reino vuelva entonces a unirse, como hablamos la semana pasada, entre los dos campamentos. José también fue vendido por plata y Judá fue el de la idea. Leamos entonces el 37-28. Qué interesante que tenía que ser Judá, vendido por plata, y el de la idea fue Judá. El versículo 20, ¿dónde estamos aquí? Ok, 37-28. El 28 dice, cuando los mercaderes midianitas pasaron por allí, sacaron a Joseph del hoyo, vendieron a Joseph por 20 piezas de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a Joseph a Misraim. Ok, pero antes de eso, el versículo 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces vemos que esto es un paralelismo que a José lo sacan de la cisterna donde lo habían tirado, y a Judá le dio la idea, porque lo querían matar, le dio la idea de venderlo. Ahora bien, vamos a ver dónde está el paralelismo cuando hablamos de que a Yeshua también lo vendieron en Mateo capítulo 26,
versículo 14 al 16. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 26 de Mateo, los versículos 14 y 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis daros? ¿Qué queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Entonces aquí vemos a Judas, que era la tribu de Judá, ¿ok? Vendiendo al Mesías por plata. ¿Okay? Eran diferentes el valor que decían cuando dice que lo vendieron y lo vendieron por 20 piezas de plata, mientras que a Yeshua lo iban a vender por 30. ¿Okay? Pero tiene un paralelismo, porque lo vendieron por no matarlo. ¿Ok? Y lo vendió entonces Judas. Seguimos entonces hablando sobre el paralelismo de Yeshua y José y Yeshua. José, la túnica de José fue teñida en sangre, ¿ok? De carnero, como si hubiese sido su propia sangre. Y vemos que los hermanos matan a un carnero, llenan la túnica de José de sangre y se la llevan entonces a Jacob y le dicen una mentira que fue que las bestias del desierto se lo habían matado. Vayamos entonces a Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 19, a ver qué nos dice y el paralelismo que hay con Yeshua. 19:13. El 19:13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Elohim. ¿Quién era el Verbo? Al principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Elohim. Estamos hablando de Yeshua. Yeshua también viene con su ropa teñida en sangre por todo el sacrificio que hizo para salvar a la casa de Israel y a su hermano mayor Judá también. ¿Ok? José también fue tentado, pero no pecó. Y eso lo vemos cuando está en la casa de Potifar. Vayamos al capítulo 39 de Génesis. ¿Ok? Y vamos a leer el versículo 39, versículo del 7 al 12. Fue tentado, pero no pecó. ¿Y qué fue lo que había pasado en ese evento? El por qué él quedó callado cuando la esposa de Potifar quiere tener relaciones con él porque lo veía que era un hombre o un joven hermoso. Vamos a leer entonces lo que dice el versículo 7 al 12 del capítulo 39. Dice, después de un tiempo la esposa de su amo se fijó en Joseph y le dijo, acuéstate conmigo. El 8. Pero él se negó, le dijo a la esposa de su amo, mire, conmigo aquí, mi amo no se ocupa de nada en esta casa y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. El 9. Él no ostenta más autoridad que yo en esta casa y no me ha negado nada excepto a usted misma porque es su esposa. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo entonces podría yo hacer esa maldad tan grande y pecar delante de Elohim? El 10. Y a pesar de lo mucho que ella presionaba a Joseph día tras día, él no cedió a su pedido de que se acostara con ella y estuviera con ella. El 11. Uno de esos días él entró en la casa a hacer su trabajo. Como no había nada de familia adentro, ella lo agarró por la ropa y dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó el manto en la mano y se alejó y salió huyendo.
¿Ok? Entonces, vemos que José, él corre y cuando a él se le habla, él no dice nada. Él quedó callado. Ahora vamos a ver qué relación, perdón, él no pecó. Él prefirió obedecer a Elohim. Como dice, ¿cómo entonces podría yo hacer esta maldad tan grande y pecar delante de Elohim? Él tenía una relación con el Padre Celestial que no quería hacerle daño a él. Vamos entonces a Hebreos capítulo 4 de Hebreos y veamos qué relación hay entonces el de no pecar, ¿ok? Hebreos 4:15. Lo que dice, mire qué interesante, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, un pontífice, que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Yeshua fue tentado en todo, pero por amor a su Padre, por la misión que él tenía, no pecó. Otro paralelismo, otra comparación entre José y vemos entonces a Yeshua actuando de la misma manera. También otro paralelismo, José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Y eso lo leímos, lo podemos leer en el 37, en el 39, del 7 al 12 que acabamos de leer, que dice que ella lo agarró con ropa, pero él le dejó el mando en la mano y se alejó y salió huyendo. Él no se defendió. Él prefirió correr, no pecar y no defenderse. Y fue acusado fuertemente por la esposa de Potifar hasta que llevan a José nuevamente a la cárcel. Pero vemos la historia más adelante, que entonces vemos que de la cárcel entonces él sale para servirle al faraón. Entonces, ¿dónde podemos ver que Yeshua fue tentado, pero quedó callado? Él no se defendió. Vayamos entonces a Mateo 26, 59, Mateo 26. Capítulo 26 de Mateo. Estamos aquí. Versículos 59 y 60. 26, 59 y 60. 59 dice, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos para hablar mal de él. Y Yeshua él no se defendió, porque dice en el versículo 63, mas Yeshua callaba. En otras palabras, Yeshua no tenía que defenderse porque él sabía que lo que estaba haciendo era agradable al quien lo había enviado, que era al Padre Celestial, a Hashem, a nuestro Elohim. Entonces, vemos que aunque lo acusaban, siempre lo señalaban, no pudieron encontrar nada porque Yeshua no cometió ningún pecado. Otro paralelismo que se encuentra entre José y Yeshua, que tiene mucho sentido en lo que va a suceder en los tiempos futuros, es que José no se dio a conocer a sus hermanos hasta la segunda venida de sus hermanos a Egipto. ¿Se acuerdan? Que la primera vez llegan los hermanos, José no le dice quién es él. Él solamente lo que hace es que le da de comer,
le da grano para que llevara a su padre, le pregunta por el padre de ellos, le pregunta que si tenían otro hermano, y vemos la historia que ellos hablan con José, y José pues no dice quién es él. Acuérdense, José su identidad había cambiado una vez que había sido vendido como esclavo a los gentiles. Ya José no llevaba la identidad de Jacob, de Israel, de esa nación que obedecía los mandamientos, que creían en un solo Elohim, en un solo Dios. Y más que eso, le quitaron, lo separaron de su familia y llegó a ser entonces parte del imperio egipcio, aunque él se mantuvo firme en sus creencias. Pero fue enviado a un lugar y su identidad cambió, porque si ustedes leen, ya no, cuando sus hermanos llegan a verlo por primera vez, no lo reconocen, porque la identidad de José había cambiado, porque en vez de parecerse a un hebreo o un israelita, se parecía a un egipcio. Ustedes saben que los egipcios pues se pintaban los ojos, se rapaban el pelo y tenían vestiduras muy diferentes. Por eso es que José no se dio a conocer a sus hermanos en la primera venida, sino en la segunda. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Yeshua? Dice la escritura que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿A quién vino? Él vino a la casa de Judá, a los judíos. Él vino a ellos también. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también él venía a restaurar a Judá. Pero no venía en esa primera venida, sino que en esa primera venida él lo que vino fue a restaurar y a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, en su segunda venida, entonces él se le va a revelar a la casa de Judá, a los judíos, y ellos van a darse cuenta de que al que ellos habían entregado para que lo crucificaran en el madero, era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces vemos que Yeshua, como hizo José, José se le reveló a sus hermanos en la segunda venida de sus hermanos. Así será cuando Yeshua venga, él se va a revelar a sus hermanos judíos. El Eterno tiene un plan con la casa de Israel diferente al que tiene con la casa de Judá. Aunque hoy día la casa de Judá todavía puede recibir a Yeshua como su Mashiach, como su Mesías. Pero llegará el momento en que Yeshua pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se va a presentar a los judíos, y ellos verán, y dice la escritura, que ellos llorarán fuertemente, tanto que se oirá en muchos lugares. Entonces, los hermanos no pudieron reconocer los vestidos de José que él usaba. Por eso fue que no pudieron reconocerlo en su venida primera, hasta que José, en la segunda venida de sus hermanos a Egipto, acuérdense que él dejó a uno de sus hermanos, dos hermanos presos, uno de los hermanos presos también, hasta que trajeran a su hermano Benjamín, y hasta que no trajeran a su hermano Benjamín no iba a soltar al otro que estaba preso. Entonces vemos que en esa primera venida sus hermanos no lo pudieron reconocer por las vestiduras que tenía como egipcio. A Yeshua tampoco sus hermanos de Judá no lo reconocen. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el movimiento protestante, el catolicismo, ha enseñado a un Yeshua con una identidad griega. Si usted ve los cuadros que hacen sobre Yeshua, lo tienen con vestiduras romanas. Y esa no es su vestidura. Yeshua nació hebreo, judío, murió judío y regresará judío. Y esa es la problemática que hay. Esto es una tradición que el hombre
ha construido y ya lo que ha hecho es que la casa de Judá no crea en Yeshua. ¿Por qué? Porque lo vistieron con unas ropas romanas. Y la identidad griega que ha hecho también en la película, como lo enseñan, no lo enseñan con una vestidura hebreas, judías, lo ponen con ojos azules y muchas cosas que han cambiado, y por eso la casa de Judá, los judíos dicen, ese no es el Mesías para nosotros, porque le cambiaron su identidad. ¿Ok? Otro paralelismo que hay es que sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles. Si nosotros vamos al capítulo de Lucas, al libro de Lucas, en el capítulo 18, vamos a ver que también el pueblo de Judá, la casa de Judá, los judíos, entregaron a Yeshua a los gentiles. El 18:32 dice de la siguiente manera, dice, porque será entregado a las naciones o a los gentiles, ¿ok? Y será escarnecido e injuriado y escupido. Entonces, cuando vemos, cuando José es vendido por sus hermanos, es vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas eran una nación gentil, una nación que no creía en el Eterno, creían en muchos dioses, y José fue entregado a los gentiles, como también Yeshua fue entregado a los romanos. Los romanos eran una nación pagana, una nación que creía en muchos dioses y no creía que en un solo Elohim. Por eso es que entonces los líderes religiosos del tiempo de Yeshua lo entregan, porque el imperio que reinaba en ese tiempo era el imperio de Roma, y ellos tenían entonces que enviarlo a él. Pero todo esto era para que fuese el cumplimiento de las escrituras. José y Yeshua, ambos tenían 30 años cuando comenzaron sus labores en beneficio a sus hermanos. Y vemos que Yeshua comienza su ministerio a los 30 años. José a los 30 años entonces es levantado como gobernador del imperio de Roma, y vemos cómo él se va desarrollando para ayudar a sus hermanos, porque en el tiempo de José había hambre en toda la tierra. Por eso vemos que el Eterno tiene todo en orden. ¿Por qué hacer pasar a José de que sus hermanos lo odiaran, de que lo tiraran en una cisterna? Aunque se levantó, salió, es como decir, el Mesías fue puesto en una cueva, pero se levantó al tercer día para tener gloria. Asimismo fue José. José fue echado a una cisterna, pero cuando salió de ahí, años después, se levantó en gloria porque vino a ser el segundo en mando del imperio de Egipto. Y vemos que él trabajó para sus hermanos, porque iba a llegar el momento de que iba a haber hambre, no solamente en Egipto, sino en toda la tierra. Y por eso es que los hermanos son enviados por Jacob, Israel, a Egipto, porque oyeron de que en Egipto había suficiente comida para todas las naciones. José también se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia. Yeshua también ha sido nuestro líder. Él ha proveído a nosotros la salvación. Él es nuestro redentor y Él es un pacificador, porque Él vino a traer paz al mundo. Una paz que el mundo le hacía falta, que no tenía. Entonces, vemos qué interesante que cuando nosotros hablamos, no son todas los paralelismos que hay entre Yeshua y entre José y Yeshua, porque si no estuviésemos hablando mucho más. Pero con esto que hemos hablado, podemos entender que las escrituras son circular. Es como un círculo. Se vuelve a pasar la historia. Han oído el refrán que dice, y la historia se repite. Así es las escrituras. Las escrituras se repiten en diferentes tiempos.
¿Ustedes han pensado alguna vez sobre los 7 días de la creación? ¿Alguna vez han puesto a pensar que esos 7 días de la creación era una señal de que el hombre iba a existir, el ser humano iba a existir por 7,000 años? Y en el séptimo día dice que el Eterno descansó. En el año 7,000 es cuando comienza el milenio de paz, de descanso del pecado, hasta el final, que entonces el enemigo será suelto nuevamente. La Escritura, desde el principio se escribió el futuro. El futuro de la raza humana fue escrito desde el principio. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Torá para poder entender el principio y a dónde ese principio nos lleva. Como dije anteriormente, 7 días de la creación, séptimo día el Eterno reposa, el día de reposo, por eso es el cuarto mandamiento, que muchos pues dicen que eso fue abolido, que no es necesario porque eso es solamente para los judíos. Cuando fue dictado y fue creado y se comenzó en el Edén. Allí en el Edén no habían judíos, allí lo que había era una raza humana que estaba comenzando, Adán y Eva, raza humana. Y si el Eterno dijo que ese iba a ser el cuarto día, el cuarto mandamiento iba a ser el día de reposo, aunque fue puesto en la ley por Moisés, ya en el principio se había establecido. Entonces vemos que la vida del hombre duraría 7,000 años y luego en el octavo día viene entonces la vida eterna, un nuevo comienzo. Y podemos ver en las escrituras que las escrituras no se contradicen. Al contrario, las escrituras están más unidas que lo que usted piensa. Las escrituras están tan unidas como era Yeshua y su padre, que eran uno. Así es la unidad que hay entonces en las escrituras. Leyendo la escritura circular podemos entender, como dice Eclesiastés 1:9, que comencé con ese versículo, que lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ha pasado ha de volver a ser. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, el Eterno haga brillar su rostro sobre nosotros, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno nos dé su shalom. Será hasta la próxima. Este es el hermano Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua. Como decimos todo en el hebreo, Shabbat Tov. Que pasen una buena semana. Shalom.